Días. Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Aquí empezando la clase de hoy día y continuando con lo que tendríamos que terminar de genética para empezar un nuevo tema que es básicamente el de origen de la vida, que es teorías acerca de cómo se origina la vida en el planeta, pero primero tendríamos que terminar la parte de genética. Así que, muchachos, vamos a trabajar de una vez porque tenemos bastante que hacer hoy día. Y vamos a empezar a compartir. ¿Estamos? A ver, muchachos, un minuto. Aquí vamos. Bien. Aquí está. La semana pasada iniciamos lo que era la parte de genética post-Mendel, la genética que se realiza después de Mendel. Esta genética tiene ciertas características que lo hacen diferente de la genética mendeliana. No hay que, o sea, no vamos a hacerlo, no vamos a complicarnos demasiado, la cosa es ir de frente al grano. La genética post-Mendel es una genética que estudia aquellas características que no se rigen bajo el parámetro de Mendel. ¿Cuáles son o cuál es el parámetro de Mendel? A ver quién lo recuerda, porque eso lo hemos conversado bastante ya la semana pasada, para no hacerlo muy largo. ¿Cuáles son los parámetros de Mendel para la genética? ¿Quién me dice? Mendel tiene ya ciertos parámetros así bien establecidos. Para Mendel, un carácter, ¿por cuántos alelos está controlado? A ver quién me ayuda. Un carácter mendeliano, ¿por cuántos alelos está controlado? A ver, ¿quién me ayuda, muchachos? Recién se están despertando. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? ¿Nadie no recuerda nada? No hicieron nada de genética, entonces su cerebro está en blanco. Para Mendel, un carácter, ¿por cuántos alelos está controlado? ¿Quién recuerda? En primer lugar, ¿me están escuchando, muchachos? De repente estoy hablando y no me escuchan. ¿Están ahí o no están? Sí, acá dice que tengo 70 y tantos participantes. Son como 79, 76 participantes. Así que no creo que no me estén escuchando todos. Alguno debe estar por ahí recordando. A ver, un carácter mendeliano, ¿por cuántos alelos está controlado? Ya, sí me escuchan, pero no recuerdan. Sí me escuchan, pero no recuerdan. Excelente. Por lo menos están. Por lo menos están ahí. Son valientes de decir, estoy, pero no recuerdo. Excelente. ¿Alguien por ahí que recuerde? Son 76 cabezas pensantes. A ver. Nadie recuerda lo básico. Los caracteres mendelianos están controlados por cuántos alelos. Muchachos, si estamos así, entonces supongo que los 76 van a estar presentes en la maratón del día 27. Porque ese día vamos a hacer problemas de genética y necesitan ustedes practicar, porque me estoy dando cuenta que están perdidos. O recién están leyendo los temas, mira, recién me están respondiendo. ¿Han ido de frente a buscar su tema o han ido al Google a preguntar? ¿Cierto? Recién. Recién, recién. Son dos, exacto. Para Mendel, un carácter está controlado por dos alelos, un dominante y un recesivo, ¿de acuerdo? Un dominante y un recesivo, ¿de acuerdo? Y para Mendel, las relaciones numéricas entre los caracteres dominantes y recesivos, tanto para el principio de uniformidad, para la primera ley y para la segunda ley, ya estaban establecidos, ya estaban totalmente establecidos. A ver, para el principio de uniformidad, ¿cuál es la relación genotípica? Para el principio de uniformidad, ¿cuál es la relación genotípica? A ver, ¿quién me ayuda? Principio de uniformidad, relación genotípica, ¿cuál es? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿me ayuda? Recién van a ir a buscar sus anotaciones. A ver. Principio de uniformidad, ¿cuál es la relación, muchachos? Estamos perdiendo minutos importantes y recién están.
¿Nadie? ¿Nadie recuerda cuáles son las relaciones del principio de uniformidad? Es la más simple y la más rápida, muchachos, y se olvidaron. El principio de uniformidad dice que tiene una relación fenotípica del 100%, porque todos van a, bueno, fenotípica 100%, porque todos van a salir dominantes, y genotípica 100%, porque todos salen híbridos. Fenotípica 100% y genotípica 100%, ¿de acuerdo? Esa es una relación en porcentaje general. La primera ley de Mendel, ¿cuál es la relación genotípica de la primera ley de Mendel? ¿Quién recuerda? La primera ley de Mendel. La relación genotípica. El 75% salía dominantes o con la característica del dominante. Ya, Uno era 75%. completamente dominante y los dos eran híbridos. Y el 25% era completamente recesivo. Ya, entonces, ¿cuál es la relación genotípica? De 3 a 1. No, genotípica, lo estás A confundiendo. 1, 2, 1. Ahora sí, ahora sí. Lo que me estabas diciendo está bien, pero lo confundías. La relación genotípica es de 1, 2, 1. ¿Y la fenotípica? De 3, 1. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya lo centraste, ya lo organizaste. La relación genotípica es de 1, 2, 1. Un dominante, dos híbridos y un recesivo. Y la relación fenotípica es 3 a 1. Tres dominantes frente a un recesivo. Muy bien. Y la relación fenotípica, fenotípica de la segunda ley de Mendel. ¿Cuál es la relación de la segunda ley de Mendel? A ver, relación fenotípica de la segunda ley de Mendel. ¿Cómo se distribuye el fenotipo para la segunda ley de Mendel? 9331, muy bien, Edward. 9331. ¿Se acuerdan cómo eran 9? Completamente 9 eran dominantes. dominantes para los dos caracteres. 3, Dominante recesivo. dominante recesivo. 3, Recesivo dominante. recesivo dominante. Y 1, Totalmente recesivo. totalmente recesivo. 1 totalmente recesivo. Eso era el fenotipo de la segunda ley de Mendel, ¿de acuerdo? Y recuerdan cuál era la relación genotípica. A ver, en la segunda ley de Mendel, ¿cuántos individuos son doblemente híbridos? 4 de 16. 4 de 16. Y doblemente homocigotes. 1 de 16. 1 de 16. Y si tenemos la combinación homocigote híbrido o híbrido homocigote, ¿en qué relación están? 2 de 16. 2 de 16. Excelente. 2 de 16. O sea, estamos hablando de las relaciones. Esas relaciones son las que identifican a Mendel. O sea, lo que te acabo de preguntar, esa es la ley mendeliana, esa es la genética mendeliana. Y eso es lo que necesito que ya lo tengan bien establecido. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a trabajar o conozcan o vayan aprendiendo la genética post-Mendel, la que viene después de Mendel, se van a dar cuenta que hay relaciones que no se van a cumplir, que se van a perder en el camino. Por ejemplo, ya habíamos hablado de una herencia autosómica dominante y una herencia autosómica recesiva, que son caracteres que se reconocieron como enfermedades que se pueden transmitir por una herencia dominante en los autosomas o una herencia recesiva en los autosomas. Después habíamos hablado de la herencia intermedia o herencia intermedia o dominancia incompleta. En la herencia intermedia, ¿qué pasa en el híbrido? A ver, ¿qué pasa en el híbrido, en la herencia intermedia o dominancia incompleta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasa en el híbrido? Caracteres. Se mezclan los caracteres y aparece un tercer carácter, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos el caso típico que pueden guardar en su cerebro es una flor roja y una flor blanca.
y el híbrido va a expresar el carácter rosado, que es la mezcla de los dos caracteres. Entonces, eso se llama dominancia incompleta o herencia intermedia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y qué es una codominancia? ¿Qué pasa en el híbrido en una codominancia? Ambos caracteres se expresan. Ambos caracteres se expresan, ambos caracteres se van a expresar y los vamos a ver expresados en la descendencia híbrida. En la descendencia híbrida. El híbrido es el que tiene esa particularidad. ¿De acuerdo? Bien. Y habíamos hablado también justamente lo que está en la diapositiva de alelos múltiples. Cuando hablamos de alelos múltiples, se escapa totalmente de la ley de Mendel, porque eso ya lo dijimos. Un carácter está controlado ya no por un par de alelos, sino por más de 2 alelos. Pueden ser 3, 4 o más. En los ejemplos típicos que habíamos conversado de alelos múltiples es también, por ejemplo, el color del pelo del conejo, que ya lo explicamos. Y estábamos hablando de el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo que nosotros manejamos está controlado, bueno, uno de los grupos sanguíneos que nosotros tenemos está controlado básicamente por alelos múltiples. En este caso son 3 alelos que controlan esta relación. 3 alelos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y determinan 4 grupos sanguíneos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Bien. Esta herencia de los grupos sanguíneos se descubrió por Landsteiner, pero a partir del descubrimiento de Landsteiner se fueron haciendo otros descubrimientos en los cuales se reconocen hasta más de 20 grupos que identifican a cada individuo, porque vamos a heredar y vamos a tener marcadores en el glóbulo rojo que nos van a identificar dependiendo de estos grupos. Los más importantes son el sistema ABO y el factor RH, que son los que siempre se trabajan en problemas de genética para exámenes de admisión. Pero hay muchos más, como por ejemplo los que tenemos acá. El sistema ABO, que fue descubierto en 1901, el factor MN y el factor P en 1927, el factor Rhesus entre 1939 y 1940, el Lutheran en 1945, el Lewis en 1946, el Kell en el 46, el Duffy en el 50 y Kitt en 1951. Entonces, son grupos que son marcadores que nosotros vamos a encontrar a nivel del sistema de la sangre, a nivel de glóbulos rojos. Tengan cuidado, ahí tienen el dato. El que más te piden es el sistema ABO, que es el que nosotros tenemos que manejar. Ya les había explicado que el sistema ABO está controlado por 3 alelos, el alelo IA, el alelo IB y el alelo I recesivo. La presencia del alelo determina un antígeno en el glóbulo rojo y produce un anticuerpo en el plasma. Ya habíamos hablado de esto. Muchachos, ¿de acuerdo? Aquí tienen, estos son los grupos que te acabo de mencionar. Ahí tienen el cuadro para que los vayan recordando. Y habíamos hablado del sistema ABO. El sistema ABO, sí, creo que sí lo conversamos, está formado por 3 alelos, ya les dije, y determina 4 grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Si tienes el alelo, o sea, si tienes el alelo A, determinas el grupo A con un antígeno en el glóbulo rojo y un anticuerpo en el plasma. ¿De acuerdo? Y ese cuadrito se lo entrevisté esa vez, creo que es este. Si tienes el grupo A, tienes el antígeno A localizado en la superficie, pero tienes el anti-B libre en el plasma. Si tienes el grupo B, tienes el antígeno B localizado en el glóbulo rojo, pero tienes el anti-A en el plasma. Si tienes el grupo AB, tienes los 2 antígenos, los 2, ¿de acuerdo? Esto significa que los 2 alelos se están expresando. Por lo tanto, el grupo AB es un grupo codominante. Es una herencia codominante. Tengan cuidado con eso porque sí, nosotros tenemos el grupo AB con la característica de codominancia. Y el grupo O no tiene antígenos, pero tiene anticuerpos. El grupo O no tiene antígenos, pero tiene los anticuerpos. El grupo AB tiene los 2 antígenos y no tiene ningún anticuerpo. Entonces, ese es el dato que tienen que recordar. El grupo A tiene el antígeno A y el anti-B. El grupo B tiene el antígeno B y el anti-A. El grupo AB tiene los 2 antígenos, pero no tiene anticuerpos. Y el grupo O no tiene antígenos, no tiene ningún antígeno, pero tiene los 2
anticuerpos. Ahora, escúchenme un rato. Recuerdas, y eso te lo comentamos también, recuerda que el anti-B no debe unirse al antígeno B, porque si el anti-B se une con el antígeno B, van a reaccionar y se van a aglutinar los glóbulos rojos. Y eso es lo que produce la muerte de las personas, porque produce grandes conglomerados de células sanguíneas que son como coágulos que obstruyen el paso de la sangre a los órganos más importantes. Y entonces empiezan a colapsar. Colapsa los pulmones, los riñones, el hígado, el cerebro, el corazón y lógicamente eso lleva a la muerte. Entonces hay que evitar ese tipo de daño. Y eso lo explicamos acá. ¿De acuerdo? El cuadro que está hacia la izquierda te está diciendo que si eres del grupo A, puede ser homocigote o híbrido. Homocigote o híbrido. Tu fenotipo es A. Tu fenotipo es A. Si tienes el grupo B, eres homocigote o híbrido y tu fenotipo es B. ¿De acuerdo? Si eres AB, tu genotipo es AB porque tienes los dos alelos y tu fenotipo es AB. El grupo O es totalmente recesivo. Entonces tu genotipo es homocigote recesivo y tu fenotipo es O. ¿De acuerdo? Ahora, mencionamos el cuadro de la derecha, hablando de la compatibilidad sanguínea. ¿A quién le puede donar sangre A? Donar. Cuando te expliqué la donación sanguínea, tú donas glóbulos rojos. Eso es lo que donas, glóbulos rojos. Al donar glóbulos rojos, entonces tienes que tener mucho cuidado de evitar que el glóbulo rojo se encuentre con su anticuerpo, porque si se encuentra con el anticuerpo, empiezan justamente las aglutinaciones. Entonces, el grupo A puede donar glóbulos rojos al grupo A y al grupo AB. ¿Por qué al grupo AB? Al grupo A es fácil de entender porque es su mismo grupo, pero ¿por qué al grupo AB? Al grupo AB le puede donar porque el grupo AB no tiene anticuerpos y como no tiene anticuerpos, no tiene ningún tipo de problema. No le va a causar ningún tipo de problema y por lo tanto no va a tener ningún tipo de reacción. Entonces, esa es la clave. Entonces, así vayan recordándolo. El grupo AB le puede donar sangre, le puede dar glóbulos rojos al B y al AB. Al B y al AB, ¿de acuerdo? El AB también le recibe porque no tiene anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, el grupo AB solamente le puede donar sangre a su mismo grupo, AB. ¿Por qué? Porque el grupo A, el grupo B y el grupo O tienen anticuerpos y lógicamente van a aglutinar. El grupo O le puede donar sangre a todos. ¿Por qué el grupo O le puede donar sangre a todos? Porque el grupo O no tiene antígenos, no tiene marcadores. Por lo tanto, como no tiene antígenos, por más que haya anticuerpos, no va a reaccionar. Entonces, por eso al grupo O lo llamamos donador universal, porque puede donar sangre a todos, porque no tiene antígenos. Receptor. ¿De quién puedes recibir sangre? ¿De quién se puede recibir sangre? ¿De acuerdo? El grupo A puede recibir de A y de O. Lógico, como ya les dije, el grupo O no tiene antígenos, por lo tanto puede dar. Entonces, el grupo A puede recibir de O. El grupo B puede recibir de B y de O. El grupo AB lo llamamos receptor universal, perdón, el grupo AB lo llamamos receptor universal. ¿Por qué lo llamamos así? Porque el grupo AB tiene, básicamente, el grupo AB tiene, no tiene anticuerpos. Y como no tiene anticuerpos, no va a rechazar a ningún antígeno. Por eso es que puede recibir de cualquier grupo, del grupo A, del B, del AB y del O, porque no tiene anticuerpos, carece de anticuerpos. Y el grupo O solamente puede recibir de O. Mira, qué contradictorio, ¿no? El grupo O puede salvarle la vida a cualquier grupo, pero el grupo O solamente puede recibir de su mismo grupo, no puede recibir de otros más. Entonces, ahí tienen el dato. El grupo AB es el receptor universal, ya saben por qué, porque no tiene anticuerpos. Y el grupo O es el donador universal porque no tiene antígenos. Bien, muchachos, creo que llegamos hasta ahí y hablamos del sistema del factor RH. Háganme recordarlo, por favor.
¿Hicimos factor RH, sí o no? ¿Lo recuerdan? Aunque hoy día me he dado cuenta que no recuerdan nada. Nada. Hoy día sí están totalmente perdidos. Pero bueno, el factor RH, el sistema RH o factor RH, fue descubierto por el mismo Lance Steiner en el año de 1940, trabajando con los glóbulos rojos del Macacus rhesus, un mono que se utiliza en laboratorio, y justamente en honor a él le colocó el término RH por el nombre de rhesus, ¿de acuerdo? RH. Entonces, descubrieron que este factor también está localizado en los humanos y Levan, ¿de acuerdo?, descubrió el antígeno que causaba problemas a nivel de recién nacidos y el término correcto para esta enfermedad es la eritroblastosis fetal. La herencia del factor RH es una herencia, esta sí es una herencia mendeliana, esto sí es una herencia mendeliana, porque está controlado solamente por dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo, nada más. Y sigue las leyes de Mendel, este sí sigue las leyes de Mendel, ¿de acuerdo? Entonces, el individuo RH positivo es porque tiene el alelo D, ¿de acuerdo? Produce un marcador en el glóbulo rojo, que es el antígeno D, pero hay una pequeña diferencia, no produce anticuerpos. No produce anticuerpos. No produce anticuerpos. ¿Estamos? Entonces, un individuo RH positivo puede ser homocigote o híbrido. Produce el antígeno D, pero no produce anticuerpos. En cambio, el RH negativo no tiene el antígeno D, no produce el antígeno D, ¿de acuerdo? Y solamente se expresa en homocigote recesivo. Para que sea RH negativo, tiene que ser homocigote recesivo. Pero hay un dato, el RH negativo no produce el antígeno, o sea, no produce el marcador, pero tampoco produce el anticuerpo. De nacimiento no lo produce. Pero si por algún motivo, a esta persona RH negativo le cae una sola gota de sangre RH positiva, inmediatamente empieza a producir anti-DS. Es como si la hubieras vacunado y empieza a producir anti-DS en grandes cantidades. Produce anticuerpos en grandes cantidades. Eso es un dato que hay que recordarlo. La persona RH negativa no tiene antígenos y no tiene anticuerpos, o sea, nace sin antígenos y sin anticuerpos. Pero si por algún motivo basta que tenga una sola gota de sangre RH positiva y la toque, es como si la hubieras vacunado e inmediatamente empiezas a generar anti-DS para rechazar al grupo B. Inmediatamente lo haces, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso nos permitió descubrir la eritroblastosis fetal. El nombre correcto es una enfermedad hemolítica del recién nacido y sus siglas son EHRN. Recuérdenlas, por favor. Enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué pasa con la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal? Esto solamente se da cuando el papá es RH positivo y la mamá es RH negativa. El papá es RH positivo y la mamá es RH negativa. Aquí tiene. En este cuadro creo que lo van a entender mejor. El cuadro de la derecha te está diciendo que si eres RH positivo, tienes el marcador, que es el D, pero no tienes ningún anticuerpo. El RH negativo no tiene marcadores, o sea, no hay marcadores, pero tampoco produce el anti-D, pero puede producirlo, como te dije, si hay un contacto con la sangre RH positivo. Si hay un contacto, lo puede producir. Entonces, ¿qué pasó? Mira el recuadro de la derecha. Estamos hablando de una madre RH negativa. Madre RH negativa. Se embaraza de un niño y el niño es RH positivo. El niño es RH positivo. Entonces, en el primer embarazo de esta señora, el bebé es RH positivo, la madre es RH negativa. Pero entiendan algo, entre el niño y la madre está la barrera placentaria. La barrera placentaria no deja pasar glóbulos rojos, deja pasar proteínas, deja pasar el plasma, los nutrientes del plasma,
pero los glóbulos rojos del niño se quedan dentro y los glóbulos rojos de la madre se quedan afuera y por lo tanto no hay contacto, ni por niño ni por madre. Y se mantienen aislados por la barrera placentaria. Hasta ahí normal. Esta señora, normalmente RH negativa, no tiene marcadores en sus glóbulos rojos y tampoco, escúchame bien, y tampoco tiene anticuerpos, no tiene los anti-RH, no los tiene, ¿de acuerdo? Entonces normal, lleva un embarazo normal. En el momento del parto, siempre hay una comunicación entre el niño y la madre, y el niño toca, o sea, la sangre del niño toca a la madre, la toca. Al tocarla es como si la hubiera vacunado. Entonces, inmediatamente la madre empieza a producir anticuerpos contra el RH, por eso lo llaman anti-RH. Entonces, la madre ahora está totalmente llena de anticuerpos. Punto. Ahora viene el segundo embarazo. Cuando hay un segundo embarazo y el niño vuelve a ser RH positivo, ¿de acuerdo? El niño vuelve a ser RH positivo, la madre ya tiene anticuerpos en su sangre, ya tiene anticuerpos en su plasma. Te dije, no pasan glóbulos rojos, pero pasan anticuerpos, proteínas y otras cosas. Entonces, ahora el anticuerpo de la mamá pasa al bebé y el antígeno con el anticuerpo reaccionan y los glóbulos rojos empiezan a aglutinarse y empiezan a destruirse. Por eso lo llaman, ¿de acuerdo? Lo que les había mencionado anteriormente, por eso lo llaman enfermedad hemolítica del recién nacido. Enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal, que es la destrucción de los glóbulos rojos porque se están aglutinando y empiezan a estallar y empiezan a reventar. Estas aglutinaciones van a producir grandes conglomerados de células que no van a permitir el flujo sanguíneo normal y aparece básicamente la destrucción y lógicamente el bebé va a morir. Esto se produce más o menos entre el segundo o tercer mes de gestación, porque el bebé no logra soportar este proceso y muere. Un aborto. Esto es eritroblastosis fetal. Recuérdenlo, por favor. Se produce cuando la madre es RH negativa y el padre es RH positivo. El padre es positivo, la madre es negativa y básicamente el padre, como es el dominante, va a producir pues que el bebé salga positivo y ahí vienen las reacciones. En el primer caso, en el primer embarazo, como la madre nunca ha tenido contacto con el RH positivo, la madre está, se podría decir, sin anticuerpos. Por lo tanto, no va a ocurrir ningún tipo de problema y se va a producir el embarazo normal. Pero ya para el segundo embarazo, sí, la madre ya está llena de anticuerpos y se va a producir el rechazo. Este es el factor RH y este es el grupo sanguíneo, el grupo AB. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, muchachos, aparte de la herencia polialélica que hemos estado hablando ahora de alelos múltiples, hay una herencia poligénica. La herencia poligénica significa que vamos a tener varios genes controlando una misma característica. Varios genes, ¿de acuerdo? Básicamente, esta herencia poligénica se define como la herencia de fenotipos que está determinado por el efecto colectivo de varios genes. Efecto colectivo de varios genes. Los genes que forman un poligen se suelen localizar en cromosomas distintos, y si bien su efecto individual es insignificante sobre el fenotipo, el efecto combinado de todos los genes produce una variedad continua e infinita de fenotipos en la descendencia. ¿Qué caracteres están controlados por herencia poligénica? En el caso del humano, el color de la piel, la altura y el peso. ¿De acuerdo? El peso, el color, la altura y el peso son controlados básicamente por estos tres, ¿de acuerdo? Estos tres, o esta herencia poligénica, En el caso de el color de piel, para el color de piel, tenemos tres genes, por lo menos tenemos tres genes distintos, y cada uno con dos alelos con dominancia incompleta, o sea que se pueden mezclar, y van a determinar el color de la piel en humanos. ¿De acuerdo?
En el cuadro que están viendo ahí indica la profundidad de color de la piel, ¿de acuerdo? La combinación de la herencia poligénica compleja y los efectos ambientales. Por ejemplo, la exposición a la luz solar y produce una gama de colores pues infinitos de piel. Por eso es que nosotros tenemos diferentes tonos de piel, diferentes tonos de piel. Si están viendo en el cuadro, en un extremo, en el extremo superior izquierdo, sería la piel más clara o la piel más blanca que podamos encontrar, y en el extremo inferior derecho estaríamos viendo el color más oscuro, que se da justamente cuando todos los alelos están básicamente dominantes, en estado dominante, ¿de acuerdo? Y el más claro cuando todos los alelos están en estado recesivo. Fíjense, tenemos 3 alelos arriba, 3 alelos abajo. Mira que unos pueden estar en dominancia y el otro en recesividad. Y encima son dominancia incompleta, que pueden mezclarse y aparecer un carácter intermedio entre ellos. Entonces, todo eso es lo que nos produce la gran variabilidad de la coloración. Recuerda, el color de piel es una herencia poligénica. Herencia poligénica. Hay interacciones genéticas. ¿Qué significan las interacciones genéticas? Para Mendel, ¿de acuerdo? Para Mendel hay un gen en un locus y el gen dominante actúa solamente sobre el gen recesivo. Pero en el caso de la interacción génica, en este caso, hay genes que están en diferentes alelos, o sea, perdón, hay genes que están en diferentes locus, en diferentes cromosomas, que pueden interactuar con otros genes y producir ciertas variaciones o ciertas características diferentes. ¿De acuerdo? En la interacción génica, los genes que están en diferentes locus, ¿de acuerdo? Contribuyen a determinar una única característica fenotípica. O sea, un gen actúa sobre otro y lo bloquea totalmente, ¿de acuerdo? En el pimiento encontramos esto. La presencia del alelo dominante, la presencia de los dos alelos dominantes, porque generalmente esto lo han estudiado en casos de dihibridismo, la presencia de los dos alelos dominantes hace que el pimiento sea rojo. Pero si solamente tiene el primer alelo dominante y el segundo totalmente recesivo, hace que el pimiento sea marrón. Si solamente tienes el segundo alelo dominante, vas a tener el pimiento amarillo. Y si todos están en recesividad, vas a tener el color verde. ¿De acuerdo? El pimiento, así lo conocen el pimiento, ¿cierto? Ese vegetal que parece rocoto, pero que no pica, que lo utilizan bastante en el chifa, generalmente, lo utilizan bastante en el chifa. Y si se habrán ido a comprar ustedes a veces al mercado, se habrán dado cuenta que hay una variedad de colores. Hay rojo, hay amarillo, hay verde. El marrón no lo vemos mucho, pero el rojo, ¿por qué el marrón no lo vemos mucho? Porque el marrón casi nadie lo compra. Porque si te habrás dado cuenta, compran el rojo, el amarillo y el verde, que es el más conocido. Pero un color marrón como que a la gente no le llama la atención. Mira cómo lo discriminan a manera comercial. Pero hay ese color. Entonces, fíjate cómo se presenta. Si los dos alelos que determinan el color, los dos alelos tienen por lo menos un alelo dominante, aparece el pimiento rojo. Si solamente el primer alelo es dominante y todos los demás son recesivos, aparece el marrón. Si solamente aparece un alelo dominante, el segundo dominante, aparece amarillo. Y si todos son recesivos, aparece el color verde. Y si todos son recesivos, aparece el color verde. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es interacción. Ahora, veamos acá. Una de estas interacciones lo llamamos epistasis. La epistasis es la interacción entre dos genes no alélicos en la que uno interfiere en la expresión del otro. El gen que permite o inhibe la acción del otro se le conoce como gen epistático y el que recibe el efecto lo llamamos hipostático. El que produce el efecto es epistático y el que recibe es hipostático. La característica en este caso se trabaja con la segunda ley de Mendel. Aquí dice para mantener las mismas proporciones fenotípicas de la tercera ley de Mendel. Y si ustedes, si no se los explico y se los dejo así, se van a hacer bolas en el cerebro, pero al toque. Ustedes me dirán, pero profe, usted nos ha hablado de dos leyes y acá hablan de una tercera ley de Mendel. Ya te explico. Algunos autores, eso hay que ser sinceros, porque
A veces en biología algunos autores interpretan las cosas a su manera. Para Mendel originalmente existía un principio de uniformidad, primera ley y segunda ley, ¿de acuerdo? Eso era lo que normalmente se conocía. Pero actualmente plantean que no, que deberíamos considerar a los tres leyes, las tres deben ser leyes. Entonces, si las tres son leyes, el principio de uniformidad se convierte en la primera ley de Mendel. Lo que era primera ley de Mendel, ahora la vamos a llamar segunda ley de Mendel. Y lo que era la segunda ley de Mendel, ahora la vamos a llamar tercera ley de Mendel. Esa es la única diferencia. Ese es solamente por motivos de interpretación, porque consideran que el principio de uniformidad debería ser considerado ley, no principio. Entonces, ahora tenemos la primera ley, que es la ley de uniformidad, la segunda ley, que es la ley de los monohíbridos, y la tercera ley, que es la ley dihíbrida. Y al final viene a ser lo mismo, solamente que le cambian el título nada más. Pero ya tienes el dato para que no te agarre de sorpresa en cualquier tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, tú ya conoces que son tres. Principio de uniformidad, primera ley y segunda ley. Pero si por ahí te vienen a decir la primera ley de Mendel o la segunda ley de Mendel, y tú cuando lees el problema, por ejemplo, te colocan primera ley de Mendel y tú lees el problema y tú dices, pero escucha, esto es el principio de uniformidad. Ya entiendes por qué, porque pasa eso algunas veces, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dice, puede mantener las mismas proporciones fenotípicas de la tercera ley, que en realidad es la segunda, pero generando fenotipos distintos a los padres. ¿De acuerdo? Esto lo vemos en las crestas de las gallinas, pero también lo podemos ver de otra manera. Entonces, en la mayoría de los casos, la epistasis ocasiona variaciones en la tercera ley y puede ser de 5 tipos distintos. A ver si te ubicas, ¿ah? Epistasis simple dominante, epistasis simple recesiva, epistasis doble dominante, epistasis doble recesiva y epistasis doblemente dominante recesiva. ¿De acuerdo? Doblemente dominante recesiva. Esto tiene que ver con las características que se presentan. Acuérdate que yo te dije, la relación fenotípica de Mendel de la segunda ley es 9-3-3-1. 9 dominante para los dos caracteres, 3 dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 totalmente recesivo, ya. Entonces, en este caso, tiene que ver con eso. Cuando te dice epistasis simple dominante, es cuando el primer alelo es dominante y los demás son recesivos. Epistasis simple recesiva, cuando el primer alelo es recesivo y los demás pueden ser dominantes o recesivos. Epistasis doble dominante, cuando por lo menos hay un alelo dominante para los dos caracteres. Epistasis doble recesiva es cuando los dos están en recesividad. Y una epistasis doble dominante recesiva es cuando hay una combinación. Aquí lo tienes para que lo puedas entender. En el caso del zapallo de verano, que puede ser las calabazas, que nosotros las conocemos, estas calabazas van a presentar 3 colores, blanco, verde o amarillo. Blanco, verde o amarillo. ¿De acuerdo? El gen A es epistático. El gen A es epistático, ¿de acuerdo? Y es el alelo A epistático dominante. El gen B es hipostático. Entonces, mira el cruce. Los progenitores son homocigotes dominantes y homocigotes recesivos. Los homocigotes dominantes son blancos y los homocigotes recesivos son verdes. Al cruzarse se obtiene 100% de calabazas blancas, calabazas de color blanco. Pero cuando tú cruzas a estos híbridos entre sí, mira la relación. Vas a tener blancos, mira, blancos. Es cuando se presenta el primer alelo y el segundo alelo dominante o solamente el primer alelo. O sea, basta que el alelo A dominante esté presente para que se exprese el color blanco, bloqueando los demás colores. ¿De acuerdo? En cambio, cuando está en recesividad, cuando está el A en recesividad, deja que se exprese el B mayúscula, que es amarillo, y el B minúscula o recesivo, que es verde. Pero basta que tengas un solo alelo A, bloquea el color, y por eso todos salen de color blanco. Entonces, podemos pensar que el alelo A es dominante e inhibe la producción de pigmentos, por lo tanto, los genotipos A serán blancos. Entre los genotipos A minúscula, o sea, homocigotes recesivos, podemos pensar que el alelo B determina el color amarillo y que domina sobre el alelo B recesivo. En este caso lo llaman una epistasis simple dominante. ¿Por qué?
porque solamente basta que un alelo, el primer alelo A, sea dominante para que bloquee el color de manera total. Según esto, la proporción fenotípica de dihíbrido sería 9:3:3:1, ¿de acuerdo? Pero ahora sale 12:3:1. Estamos demostrando que el alelo A es epistático y está bloqueando el color y por eso sale ese número, 12:3:1. Ahí tienen la epistasis simple dominante. Y tienes un ejemplo. Otro caso es la pleitropía, cuando un gen afecta a más de una característica. En este caso hay un gen que bloquea la acción de otro. Y cuando los dos se conjugan, bloquean la acción de otro. O sea, ya son tres genes que están bloqueando el caso. Esto se descubrió en gatos. Los gatos blancos con ojos azules son sordos. Gato blanco con ojos azules son sordos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Se descubrió, bueno, se hicieron los análisis respectivos, pero se descubrió que la herencia solamente se va a dar cuando se dan estas dos características. Pelo blanco, ojos azules, es sordo. Pero el pelo blanco con otro color de ojos, hay una audición normal. Y esto lo descubrieron acá, en un gato híbrido. En el gato híbrido, este gato tiene un ojo azul y un ojo amarillo. El lado del ojo azul es sordo. El lado del ojo amarillo es normal. Tiene audición normal. Entonces, esto se llama pleitropía. Cuando dos genes que no tienen nada que ver uno con el otro, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿qué tiene que ver el color de ojos con el color de cabello? Los genes son totalmente diferentes. Pero cuando se conjugan en una característica específica, van a bloquear la acción de otra característica, en este caso, la capacidad auditiva. Entonces, esto se llama pleitropía. Ya tienen la epistasis, ya tienen la pleitropía, ya tienen los alelos, la herencia poligénica, que determina el peso, la altura, ¿de acuerdo? Y el color de piel. Entonces, estas son variaciones que no se ven en procesos mendelianos. Ahora entramos a una herencia diferente, la herencia ligada al sexo. En el año de 1910, Morgan descubre, trabajando con las moscas de la fruta, la Drosophila melanogaster, que en esta mosquita aparecen ciertos caracteres que se transmiten a través de los cromosomas sexuales. En este caso, el cromosoma sexual es el que se encarga de llevar estos genes de un individuo a otro. Recuerda que dentro de tus cromosomas, tú tienes cromosomas somáticos y tienes los cromosomas sexuales. Cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Entonces, empezó el estudio y empezaron a darse cuenta de que hay pues cierto tipo de características que se van a heredar a través de estos cromosomas sexuales. Lo bueno de esto es que los cromosomas sexuales van a tener, en la mosquita, eran diferentes, igual como en el humano. O sea, en la mosca es XX para la hembra y XY para el macho, y eso le permitió a Morgan poder descubrir y plantear este tipo de características. En el caso humano y algunos insectos, como estamos viendo, la determinación sexual está dado por este tipo de cromosomas. O sea, están los cromosomas sexuales, el XX es para el macho, el XX es para la mujer, la hembra o la mujer, y el XY es para el macho, ¿de acuerdo? En cambio, hay otros casos, como ejemplo en las aves, en las gallinas, en las aves, la diferencia es al revés. En el caso de las hembras son XY, se podría decir, y para hacer la diferencia lo convierten en ZW, y en el caso del macho es WW, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, para diferenciarlo del XY y del XX. Pero en el caso de las aves es al revés. Los machos son homo y las hembras son hetero. ¿Entiendes? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros somos heterocigotos para el sexo, porque los machos son XY. En cambio, las hembras son homocigotas para el sexo, son XX.
En las aves es al revés. Las hembras vendrían a ser XY y los machos vendrían a ser XX. Entonces, eso es la determinación sexual a través de los cromosomas. Morgan descubre esto haciendo trabajos con la mosquita, ¿de acuerdo? Entre el año de 1866 a 1945. La mosquita se llama Drosophila melanogaster y descubre que ciertas características pasan a través de los cromosomas sexuales de los padres a los hijos. En este caso, por ejemplo, descubrió que el color de ojos está ligado al cromosoma sexual. Entonces, en este caso, cruzó una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos. El color blanco en los ojos es recesivo. Entonces, cuando hizo el cruce, la característica se transmite a través de la herencia sexual y la madre que tiene el alelo dominante hereda su X a los hijos, de acuerdo a la descendencia, y por eso expresan todos el color rojo. Expresan todos el color rojo. Porque como la madre le da el X, para la determinación sexual, eso sí tienen que recordarlo, para la determinación sexual, el papá, en el caso humano, el papá es el que hereda dos alelos diferentes, el X y el Y. Y la madre hereda el X. La madre es la que hereda el X. Entonces, para la determinación sexual, el padre aporta un alelo y la mamá aporta el otro alelo. Entonces, en este caso, descubrió que el X es el que está llevando el alelo y este es el que se transmitía de generación en generación. En el segundo caso, cruzó una hembra híbrida con un macho recesivo, la hembra híbrida y el macho recesivo, y obtuvo 50% de la descendencia con el carácter dominante y 50% de la descendencia con el carácter recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, Morgan fue el que descubrió esta característica, que habían genes que se transmitían a través de los cromosomas sexuales. Y a partir de ahí tenemos la herencia ligada al sexo. Hay algunas características que están determinadas por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales y se heredan a la vez que el sexo. El tipo de herencia de estos caracteres se denomina ligada al sexo. Algunas enfermedades que padece la especie humana se deben a la presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. Si el gen defectuoso se localiza en un cromosoma sexual, las enfermedades que da lugar se heredan ligadas al sexo. El hombre solo tiene un cromosoma X. Por ello, todos los genes situados en él se manifestarán, sean dominantes o sean recesivos. En cambio, en la mujer hay un gen dominante, hay dos cromosomas X. Hay dos cromosomas X. En la mujer, si tienes el alelo dominante, se expresa. Y para que se exprese el alelo recesivo, la mujer tendría que estar en homocigosis, o sea, que tenga los dos alelos recesivos, si no, nunca se va a expresar. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, la herencia ligada al sexo es la que está ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma X, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos dos cromosomas sexuales, aquí lo están viendo, el X y el Y. El X es más grande, es submetacéntrico, y el Y es mucho más pequeño, es acrocéntrico. Pero así y todo, siendo diferentes, tienen regiones homólogas, las que están pintadas de rojo, que se pueden recombinar durante la meiosis, se pueden recombinar. Igual están las zonas grises, que son las regiones diferenciales. Si un gen está localizado en la zona gris del X, lo llamas gen ginándrico, porque viene de la madre, y solamente se hereda por la madre, herencia materna, ¿de acuerdo? Por eso lo llaman genes ginándricos. En cambio, si el gen está localizada en la zona gris del Y, que es la zona diferencial, lo llamas genes holándricos, porque vienen del papá, genes holándricos. Genes ginándricos son porque vienen de la mamá en el cromosoma X, y genes holándricos son los que vienen del papá en el cromosoma Y. Acá tienes otra forma de ver el mismo dato que te acabo de dar. El cromosoma X es mucho más grande, es submetacéntrico, y el cromosoma Y es mucho más pequeño y es acrocéntrico. ¿De acuerdo? Mira, tienen una parte homóloga que se puede recombinar, pero tiene una parte no homóloga. ¿De acuerdo? Y la parte no homóloga del cromosoma X lo llamamos genes ginándricos y son los genes ligados al sexo.
La herencia ligada al sexo está en esa zona. Y en el otro lado, la parte no homóloga del Y se le llama genes holándricos, porque vienen del papá. Ahora, ¿cuáles son las características que se heredan por la herencia ligada al sexo? O sea, ¿cuáles son las características o las alteraciones que se heredan por la herencia ligada al sexo? Ligada al sexo, o sea, al cromosoma X. La primera es la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es la incapacidad de producir la coagulación sanguínea. Ustedes a estas alturas del partido ya saben cómo se produce la coagulación. Nosotros tenemos una serie de factores de coagulación que están circulando en la sangre. Pero estos factores son proteínas que se tienen que convertir en enzimas y se tienen que transformar. La transformación se da a través de un proceso llamado proceso en cascada, la cascada de coagulación, donde activas a uno, este factor activa al siguiente y así se van activando en forma de cascada hasta llegar al proceso de coagulación. En el caso humano tenemos 12 factores de coagulación. El factor 12 activa el 11 activa el 10 activa el 9 activa el 8, y así sucesivamente se van activando los factores hasta llegar al factor 1. Cuando llegas al factor 1, el fibrinógeno, que es una proteína inactiva, se convierte en fibrina, que es una proteína activa, y esta proteína fibrina empieza a asociarse con otras fibrinas y se va agrupando con células, formando el coágulo. Y hemos llegado a la coagulación, que va a ayudar a cerrar la herida y evitar las hemorragias. Pero se hace a través de un proceso de cascada. En el caso de la hemofilia, se ha descubierto que el factor está ligado al cromosoma X y cuando este factor se presenta en recesividad, cuando el factor hemofílico se presenta en recesividad, no se genera la proteína, o sea, no se produce el factor y por tanto la cascada no se completa. Es como que tú vinieras, mira, el 12 activa el 11 activa el 10 activa el 9 y el 9 tiene que activar al 8, pero si no hay factor 8, ese factor 8 no existe. ¿A quién vas a activar? A nadie. ¿Y vas a poder continuar hasta llegar al factor 1? Ya no, porque ya tienes bloqueado el proceso. Se está bloqueado porque no está el factor. Entonces, ahí tienes la diferencia. Esa es la característica, esa es la hemofilia. En el caso de recesividad, no se produce la proteína, no se produce el factor y la coagulación no se da. Se conocen 3 tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es la más conocida, donde se pierde o no está el factor 8, la hemofilia B, que es por el factor 9, y la hemofilia C, que es por el factor 11. Factor 11. En este caso, cuando te faltan cualquiera de estos factores, la persona se va en hemorragias. Ahora, ¿cómo se trabaja genéticamente este tipo de problemas? En el caso de la mujer, tenemos 3 opciones de genotipo. 3 opciones de genotipo y 3 opciones de fenotipo. Si la mujer tiene los X con los 2 alelos dominantes para la hemofilia, entonces estamos diciendo que es una homocigota dominante para la hemofilia y es una mujer sana. Si la mujer es híbrida, o sea, tiene un X con el alelo dominante y el otro con el alelo recesivo, es híbrida, la mujer es portadora. ¿Por qué la llaman portadora? Porque va a heredar el gen enfermo a los hijos o a las hijas. En cambio, si la mujer es homocigota recesiva, hablamos de una mujer hemofílica. Las mujeres hemofílicas son muy raras porque no se presentan tan fácilmente. ¿Por qué? Más hay hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, la doble, o sea, el carácter recesivo, o sea, el homocigota recesivo, como que determina que el embrión no se forme adecuadamente. Y muchas de estas niñas no logran nacer, o sea, no se logran formar normalmente durante el proceso del desarrollo embrional. Y el embrión no logra formarse completamente y por lo tanto se abortan. Y las pocas que logran nacer son lógicamente niñas con muchos problemas. Imagínate en un ciclo menstrual una niña que no pueda coagular, perdería sangre en grandes cantidades.
Por ahí tienes un dato. En el caso de los hombres, solamente hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. Como el hombre tiene un solo cromosoma X, entonces el hombre puede ser un varón sano si tiene el alelo dominante, o sea, XH dominante, y es un varón hemofílico si tiene el XH recesivo. O sea, en el hombre es directo. O tienes el alelo y eres sano, o no lo tienes y eres recesivo. Punto, se acabó. Entonces, el hombre o es sano o es enfermo. Se acabó. No hay nada más. ¿De acuerdo? Aquí puedes ver el cruce. Aquí puedes ver el cruce. Imagínate, la mamá es el que tiene el alelo para la hemofilia. Y tienes el X en rojo, es el alelo para la hemofilia. En este caso, si la mamá es portadora, mira, la mamá es portadora, ella envía su gen tanto a los hijos como a las hijas. Yo te dije que para formar el bebé, el papá aporta un cromosoma sexual y la mamá aporta el otro cromosoma sexual. Entonces, si la mamá lo tiene, ella se los va a dar a los dos, tanto al hijo como a la hija. Entonces, va a salir el 50% de las hijas portadoras y el 50% de los hijos hemofílicos. Hijos e hijas, aquí sí lo separas. En el caso de que el papá sea el que tenga el alelo, o sea, en este caso el papá es el hemofílico, porque si el papá lo tiene, es hemofílico. Si el papá lo tiene, solamente se lo hereda a las hijas, porque el papá está aportando un X y la mamá aporta el otro X, entonces solamente lo tiene las hijas. Nada más, los hijos no lo van a sufrir, porque la mamá no tiene el alelo y el papá se lo hereda directamente a las hijas, porque el papá les hereda el Y a los hijos. En el caso de que el hombre sea hemofílico y la mujer es portadora, bueno, acá sí casi toda la familia lo va a tener. Entonces, mira, si analizamos solamente a los hijos, la mitad de los hijos son sanos y la mitad de los hijos son hemofílicos. Si analizamos a las hijas, la mitad de las hijas son hemofílicas y la otra mitad son portadoras. Entonces, ahí estás viendo el cruce que se está dando entre una mujer portadora, un hombre hemofílico y un hombre hemofílico y una mujer portadora. Y ahí tienes las posibles formas de expresarse en la descendencia. Otra característica interesante es el daltonismo. El daltonismo es una alteración que se hereda igual que la hemofilia. El alelo dominante determina el carácter sano y el alelo recesivo determina el carácter enfermo o el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? A ver, te lo explico de una manera práctica y concreta. ¿Te acuerdas de la retina? La retina es la capa más profunda del ojo. En la retina cae la luz y las células que están en la retina son las que van a captar estos estímulos de luz. Pero para captar los estímulos de luz en la retina hay células, lo que nosotros llamamos los conos y los bastones. Los bastones son los que nos permiten ver en blanco y negro y generalmente lo utilizamos de noche o en penumbra cuando no hay luz. Pero los conos son los que utilizamos durante el día para ver los colores. Los conos son células que tienen proteínas dentro de su estructura y que van a producir esta proteína y cuando la luz cae y actúa sobre la proteína se oxida liberando electrones que van a enviar el mensaje hacia el cerebro para ver el color que estamos observando. Entonces, llega la luz, activa el cono libera su electrón, envía el mensaje y llega al cerebro produciendo la visión. En el caso del daltonismo, hay conos que no se presentan. Por ejemplo, los conos para el color rojo, para el color verde, para el color amarillo y para el color azul. ¿De acuerdo? Rojo, verde, amarillo y azul. Entonces, cuando se presenta el daltonismo, tú no vas a ver los colores normalmente, vas a ver los colores distorsionados, totalmente distorsionados, ¿de acuerdo? Es como cuando alguna vez de repente les ha pasado que su televisor se malogra el color. Entonces, basta que, bueno, en los televisores antiguos eran unos bulbos, ahora creo que son unos chips, ¿de acuerdo? Basta que uno de estos chips para el color no esté, y por ejemplo, basta que quites el color rojo, todos los demás colores van a empezar a cambiar su tonalidad y vas a ver los colores totalmente distorsionados. Es más o menos lo que pasa con el daltonismo. Es cuando le quitas el color y como ya no hay color,
ese color, lógicamente, cuando haces la gama de colores, se ve totalmente distorsionado. La herencia es igualito al de la hemofilia. La mujer, como tiene los dos X, tiene 3 genotipos y 3 fenotipos. La mujer puede ser dominante, o sea, XD dominante, y es una mujer sana. La mujer XD híbrida es portadora y la X recesiva es mujer daltónica. ¿Hay mujeres daltónicas? Sí. Y las mujeres daltónicas normalmente sí se dan. Acá sí no hay discriminación por lo de la presencia del alelo y que no nacen. No, acá sí, normal. En el caso del hombre solamente hay 2 opciones. O es normal porque tiene el alelo dominante o es enfermo porque tiene el alelo recesivo. No tiene otra opción. Punto. Acá tienes un cruce para que se den cuenta cómo se presenta en este caso. Si la mujer es portadora, mira, la mujer tiene el alelo recesivo y el hombre es sano. En el caso de que la mujer sea portadora, los hijos y las hijas se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque la mujer les está heredando el alelo. En el caso de las hijas, el 50% de las hijas sale daltónica. El 50, no, perdón, sale portadora porque tiene el alelo recesivo, pero es portadora. ¿De acuerdo? Porque el alelo dominante la salva. El papá le está dando el alelo dominante y la mamá le está dando el alelo recesivo. Esta niña va a ser portadora, pero ella va a heredar estas características a sus hijos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de los hombres, perdimos, porque como nosotros heredamos un solo X, la mamá le está heredando el X, la mamá le está heredando el X recesivo al hijo. Y la mitad de los hijos sale normal y la otra mitad sale daltónico. Entonces, en este caso, cuando la madre lo tiene, las hijas salen portadoras y los hijos sufren la enfermedad. En el caso de que la mamá sea portadora y el papá sea daltónico, ¿de acuerdo? El papá sea daltónico, pasa lo mismo que con la hemofilia. En el caso de los hombres, la mitad de los hombres salen normales y la otra mitad sale daltónico. Y en el caso de las mujeres, la mitad de las hijas sale daltónica y la otra mitad sale portadora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el dato. El daltonismo tiene grados y acá tienen ustedes los grados de daltonismo. Estas son las pruebas que se hacen en un oftalmólogo para determinar si es que hay o no hay daltonismo en la población o en el individuo. Cada círculo tiene un número determinado y tú tienes que tratar de verlo o de escribirlo. Si no logras ver el número, eres daltónico. Por ejemplo, en el primer recuadro de arriba, el número es 3, en el segundo es 5, en el segundo es 6, en el tercero es 12, en el último es 29. Abajo, el primero de la izquierda es 42, luego 45 y 74. Si no logras ver estos números, en alguno de ellos tienes un grado de daltonismo y si te estás dando cuenta, todo se da entre los colores verde, amarillo, azul y rojo. Y esa es la combinación de colores. Así que si alguno de ustedes no logra ver el número correcto, de repente, bueno, no se asusten tampoco, porque como estamos proyectando de repente por la laptop o la computadora, que puede producir alguna distorsión, pero por si acaso, ahí estas pruebas están en el internet y pueden hacérselas para determinar cuál es el número o el grado, ¿de acuerdo? Porque básicamente eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los grados de daltonismo. Bien, esto es herencia ligada al sexo, porque está ligada al cromosoma X. Hay una herencia que es restricta al sexo. ¿Por qué la llamamos restricta al sexo? La herencia restricta al sexo es la que está unida al cromosoma Y, a los genes holándricos. Estos genes holándricos se transmiten solamente de padre a hijo, nada más, padre a hijo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente de padre a hijo y de hijo a nieto en línea paterna. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen el cromosoma Y son los hombres, no tienen las mujeres. Entonces, como solamente lo tienen los hombres, el cromosoma Y hereda esta característica y pasa de generación en generación por línea paterna. Ahora, el dato. Hay algunas enfermedades importantes como la hipertricosis,
antígenos de histocompatibilidad, factor de diferenciación testicular, que son los más conocidos. Pero acá tienes un dato. También produce la sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? Cuando dos dedos se unen. Si estás viendo allí, por ejemplo, los dos dedos del pie están unidos, no están totalmente separados. A eso lo llaman sindactilia. ¿De acuerdo? Sindactilia. ¿De acuerdo? Y las manchas que pueden aparecer en la piel, como estas que están acá, mira. Esta es la hipertricosis. Esta es la hipertricosis. La hipertricosis es pelo en la oreja, un exceso de pelo en la oreja. ¿De acuerdo? Esto es típico. ¿De acuerdo? Y se da en ciertas razas de una manera muy, muy fuerte. En la India, por ejemplo, la hipertricosis es muy, muy marcada. Bastante vello en la oreja. Vello o pelo en la oreja. Eso se ve en los hombres nada más. ¿Ah? Acá tienes la hipertricosis, que es el exceso de pelo, tanto en la oreja como mira, en la cara también, ¿te estás dando cuenta? Aparece pelo abundante entre las cejas y la línea de pelo. Y la ictiosis, ¿ves la ictiosis? Es este escamamiento de la piel. La piel se vuelve escamas. La piel se ve como piel reseca y con escamas. Eso se llama ictiosis. Y la otra es la diferenciación gonadal. Esta diferenciación gonadal se presenta a través del gen SRI, ¿de acuerdo? Gen SRI, que está en el cromosoma Y. Este gen es el que determina que las células empiecen a diferenciarse y a dar origen al testículo. Y empieza la diferenciación testicular. Esto también es una herencia que va directamente pegada al cromosoma y determina que se presente pues el testículo en el hombre o que el testículo no esté totalmente formado cuando está totalmente alterado. Entonces, a esto lo llamamos herencia restricta al sexo. Entonces, recuerda, la herencia ligada al sexo es al X. La herencia restricta al sexo es al Y. Y hay una más, la herencia influenciada por el sexo. En este caso, la herencia influenciada por el sexo no se da porque se transmite por cromosomas sexuales. No, esta herencia está en cromosomas somáticos, pero está estimulada o está controlada por las hormonas masculinas o femeninas que se presenten en el cuerpo. ¿De acuerdo? Estas características pueden presentarse, ¿de acuerdo? Tanto en hombre como en mujer, porque es una herencia somática, pero está determinado por las características básicamente hormonales, más que todo hormonales. En el caso de la calvicie es una herencia influenciada por el sexo, ¿de acuerdo? La calvicie es una herencia a varios genes dominantes, son autosómicos, y hay algunos que están ligados a cromosoma X, pero más que todo por la hormona testosterona. Esto es lo que básicamente pasa, la hormona testosterona, ¿de acuerdo? Esta herencia influenciada por el sexo se presenta de la siguiente manera. Si el hombre y la mujer son dominantes, es hombre y mujer calvo. Basta que sea híbrido, el hombre es calvo, pero en la mujer tiene pelo normal. Y si es totalmente recesivo, el hombre y la mujer son normales. Hombre y mujeres son normales, ¿de acuerdo? Como se observa, la mujer en caso de heterocigotis no es calva, mientras que el hombre es calvo. Y eso se debe a la testosterona que influye directamente en el desarrollo de esta herencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más que todo es por la herencia hormonal, ¿de acuerdo? Tienes el gen y vienen las hormonas. Ah, eso es un dato. En el caso del hombre, la calvicie, ella es determinada y por más que hagas, el cabello va a caer igualito. ¿Por qué? Porque el hombre tiene testosterona y la testosterona es la que determina esta presencia. A mayor cantidad de testosterona y tienes el gen, calvo. Por más que le agregues y le eches sustancias y te pongas trasplante, no vas a poder hacer nada, porque la calvicie ya está determinada en ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, acá te están dando dos ejemplos. La calvicie humana y la cornamenta en los ovinos. La cornamenta en los ovinos también tiene esa misma característica. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el genotipo. Los hombres y mujeres calvos son dominantes
el híbrido, el hombre es calvo y la mujer es normal, y en el recesivo, hombre y mujeres normales. ¿De acuerdo? Igual en el caso de la cornamenta en las ovejas, si es dominante, cuernos en ambos sexos. Si es híbrido, cuernos solo en los machos. Y si es recesivo, sin cuernos en ambos sexos. Punto. Ahí tienes la herencia influida por el sexo. Recuerda, herencia ligada al sexo es al X. Herencia restricta al sexo está en el Y. Y la herencia influida por el sexo no está en los cromosomas sexuales, está en los cromosomas somáticos, pero está determinado por las hormonas que tenga el individuo. Si es una hormona masculina o es una hormona femenina. Punto. Otro dato importante es el ADN mitocondrial. Nosotros, eso sí quiero que lo entiendas, nuestra herencia celular es materna. La herencia celular es materna. ¿Qué significa esto de que la herencia celular es materna? Recuerda tú que cuando se forma el huevo o cigoto, el espermatozoide fecunda al óvulo. Pero tú recuerdas que antes de la fecundación, el óvulo es la célula completa porque tiene todas las organelas y tiene el citoplasma, pero el espermatozoide solamente es cabeza y cola. El acrosoma, que es un capuchón lleno de enzimas, de lisosomas, el capuchón o acrosoma, que está en la parte externa, se revienta cuando el espermatozoide toca al ovocito. ¿De acuerdo? Y lo único que ingresa al ovocito del espermatozoide es el núcleo, trayendo los 23 cromosomas. No ingresa nada más. Entonces, una vez que el núcleo del espermatozoide se une al núcleo del óvulo, o en este caso del óvulo, se forma ya pues la célula llamada huevo o cigote. Pero esa célula que ha traído todas las organelas de la célula de la madre. Y dentro de esas organelas está la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, nosotros ya sabemos que tiene su propio ADN. Acuérdate que la teoría endosimbiótica plantea que estas mitocondrias fueron bacterias porque tienen su propio ADN circular y desnudo dentro de la estructura. Entonces, si es ADN, ¿nosotros podemos heredar ciertas características de este ADN? Sí. Por eso se le llama herencia mitocondrial. Herencia mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas alteraciones que se transmiten por el ADN mitocondrial, y lo tienes acá. Y justamente tienes el esquema, mira. El esquema que está al costado te está diciendo que el ADN mitocondrial y el ADN celular viene de la mamá. El papá solamente aporta su núcleo con sus 23 cromosomas, pero toda la herencia celular es de la madre. ¿Hay ciertas enfermedades que se van a transmitir a través de esta herencia? Sí. ¿Cuáles son? Las enfermedades como, por ejemplo, daños a las células del cerebro, corazón, hígado, músculo, riñones, a través del sistema endocrino y respiratorio, ya que estos tejidos dependen mucho del metabolismo de las mitocondrias. ¿Qué enfermedades así concretas? Mira, dice que ataca al cerebro. Cuando ataca al cerebro produce convulsiones. Convulsiones. En el cerebro, convulsiones. En el corazón produce miopatías, cardiomiopatías, o sea, alteraciones cardíacas, que te puede dar un paro cardíaco o una arritmia cardíaca, ¿de acuerdo? Músculo esquelético, te produce distrofia muscular. La persona va a tener problemas musculares en los cuales el músculo va a empezar a atrofiarse, a dejar de funcionar, puede producirle parálisis, ¿de acuerdo? En el hígado y en el riñón, lo que va a producir básicamente es una mala función. O sea, en el hígado una propensión a la cirrosis y en el riñón una predisposición a mal funcionamiento renal. O sea, que el riñón deje de funcionar en el proceso de filtración. ¿De acuerdo? A nivel del sistema endocrino, bueno, es por la falta de hormonas en algunos casos, que se van a producir faltas de hormonas en el desarrollo, ¿de acuerdo? Y a nivel respiratorio, a veces situaciones de apnea, falta de respiración, donde no se va a producir una respiración adecuada y la persona va a tener ataques de apnea, que es, está respirando normalmente y de un momento a otro, plum, se queda sin respirar. Y eso le puede causar sensaciones de asfixia o molestias a la persona. Son herencias que se transmiten por las mitocondrias, por el ADN mitocondrial que hemos heredado directamente de la madre. La miopía también es una alteración que se transmite a través de las mitocondrias maternas.
Bien, esas son la herencia, ¿de acuerdo? Esa es la herencia post-Mendel y todas sus variantes. Aparte de eso, tenemos ahora la citogenética humana. ¿Qué es la citogenética humana? Como lo están viendo en el esquema, es el ADN que va a controlar todas nuestras funciones. La citogenética humana estudia básicamente a los cromosomas humanos. Los estudia en estructura, número, forma y tamaño. Y en ciertas transmisiones de caracteres que van a pasar de una generación a otra por estos cromosomas. En 1946, Tillot y Levin descubren que el humano tenía 46 cromosomas y no los 48 que se pensaban, porque como los tenían agrupados dentro del grupo de los simios, pensaban que tanto el gorila, el chimpancé, el orangután y el hombre deberían tener el mismo número cromosómico. Pero no, se descubrió que básicamente el humano tiene 46 cromosomas. Otro mono que sí tiene 46 cromosomas es el mono tití. Y el mono tití tiene 46 cromosomas y el mono aullador tiene 44 cromosomas. La citogenética humana estudia a los cromosomas en forma y tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo conocemos. El cromosoma tiene sus cromátidas, tiene el brazo P, el brazo Q, tiene el centrómero, tiene satélites, ¿de acuerdo? Tiene el cinetocoro, y de acuerdo a la posición de los centrómeros, tenemos 4 tipos cromosómicos: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Eso ya lo conocemos. El cariotipo humano está determinado por 46 cromosomas, ¿de acuerdo? 46 cromosomas, y nosotros podemos estudiar esto a partir del cariograma o del ideograma. Acuérdate que los cromosomas humanos han sido repartidos en 7 grupos, y estos 7 grupos se han subdividido en 3 grandes grupos que dependen del tamaño. Por ejemplo, los cromosomas grandes pertenecen al grupo A y al grupo B, que son los más grandes en tamaño. Los cromosomas medianos tienen al grupo C y D, y los cromosomas pequeños pertenecen al grupo E, F y G. E, F y G. ¿Estamos de acuerdo? Eso los tenemos acá. Esto es el cariotipo humano que ustedes ya lo conocen. Dentro del cariotipo humano, propuesto por el Sistema Internacional de Nomenclatura para la Citogenética Humana, tenemos los 7 grupos clasificados por tamaño, ¿de acuerdo? Y por forma, pero se ha descubierto que dentro del cariotipo humano no hay telocéntricos. Tenemos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, pero no tenemos telocéntricos. Carecemos de telocéntricos, ¿de acuerdo? El cariotipo que están viendo acá es un cariotipo de hombre. Este es el del hombre, ¿de acuerdo? Si están viendo, el cariotipo tiene los 23 cromosomas y el último par, que es el par 23, tiene el cromosoma X y al cromosoma Y. El cariotipo de la mujer es idéntico, solamente que en vez de tener el Y, tiene otro X, y por lo tanto ahí vas a tener 2X iguales, o 2X iguales. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien, muchachos. Ahora, esto es el ideograma, si ustedes lo recuerdan. El cariotipo es el estudio directo de la fotografía del cromosoma. Esto lo han obtenido de una fotografía, han recortado la fotografía y los han ordenado por tamaño y por forma. Este es un estudio directo y se llama cariotipo. Pero cuando yo uso a este cariotipo para generar este dibujo, estoy generando el ideograma. El ideograma es la representación gráfica, el dibujo, indicando las bandas claras y las bandas oscuras que presenta el cromosoma, que viene a ser algo así como su código de barras, que nos permite identificarlo, ¿de acuerdo? Y igual, se agrupan en los 7 grupos que hemos acabado de conversar. Ahora, ¿qué estudia la citogenética? Aparte de estudiar el número y la forma de los cromosomas, estudia las alteraciones. Y una de las primeras alteraciones son las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son los cambios que se van a dar a nivel del material genético, o sea, cambios que se van a dar a nivel del ADN. Estos cambios van a estar van a estar clasificados en 2 grandes grupos: los cambios estructurales y los cambios numéricos. Cuando hablamos de cambios estructurales, es cambios en la estructura del ADN. ¿Qué significa? Que puede cambiar una base nitrogenada,
o que puede perder un pedazo del cromosoma o ganar un pedazo del cromosoma. ¿De acuerdo? Esos son los cambios o las mutaciones estructurales. En cambio, las mutaciones numéricas nos dicen que el individuo puede aumentar su número cromosómico o puede reducir su número cromosómico. Entonces, diferéncienlo. Mutaciones estructurales es cuando ganas o pierdes un pedazo del cromosoma. Y mutaciones numéricas es cuando alteras el número cromosómico, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Dentro de las mutaciones estructurales, la primera que vas a ver es las mutaciones génicas o puntuales. En este caso, la mutación génica o puntual se da en una base nitrogenada, como estás viendo en el esquema. El ADN normal tiene GAG, CTC, pero cuando se produce la mutación, la adenina ha cambiado por timina y ha cambiado la posición. Mira, arriba que era adenina, ahora se convierte en timina, y abajo la timina se convierte en adenina. Entonces, eso ocurre a nivel puntual. Por eso lo llaman puntual, porque ha cambiado una base nitrogenada. Cuando tú copias eso para generar el ARN, el código sale diferente. Porque mira, en el normal sale un GAG. Ese GAG determina a la glutamina y determina una proteína normal. En el segundo caso, se genera un GUG. Mira, cambió la base, es un GUG. Y ese código determina la valina. Y esta valina no forma parte de la proteína de manera normal, generando una hemoglobina alterada y generando la anemia falciforme, que genera una falta o una forma irregular del glóbulo rojo, y eso produce la destrucción del glóbulo rojo. Mira, es solamente por una mutación puntual, ¿eh? Se ha perdido una base nitrogenada, solamente una base nitrogenada. Mira acá. Mutaciones cromosómicas estructurales. En este caso, mira todo lo que vas a encontrar. Mira las delecciones. Si estás viendo ese pedazo de ADN, ese pedazo, mira la figura nada más. Ese pedazo se ha perdido y el cromosoma se ha acortado. ¿De acuerdo? Duplicación. Ese pedazo se ha duplicado. Entonces ahora el cromosoma pues está más grande porque tiene dos pedazos iguales. Inversión. Mira la posición. En el cromosoma original puedes colocarle ABC y en el cromosoma que se ha invertido vas a tener CBA, totalmente de cabeza. O sea, eso se llama inversión. Inserción. Mira, el pedazo del cromosoma amarillo ahora se ha metido dentro del cromosoma gris. Le has insertado un pedazo. Translocación. En este caso, el fragmento verde y el fragmento rojo se intercambian. El pedazo rojo pasa al verde y el verde pasa al rojo. Esas son las principales mutaciones cromosómicas estructurales. Creo que cuando ves la figura es más fácil. Delección, duplicación, inversión, inserción y translocación. Ahí tienes las mutaciones estructurales. Y a esto súmale la que vimos anteriormente, las mutaciones génicas o puntuales. Estas son mutaciones estructurales que hacen que se cambien ciertos pedazos de ADN. Bien, un ejemplo de estas mutaciones es el síndrome de Cri-du-Chat. El Cri-du-Chat es la pérdida parcial del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 5. Pérdida parcial del brazo corto del cromosoma 5, o sea, es una delección. El brazo corto se ha partido, se ha perdido un pedacito de ese brazo. ¿De acuerdo? Estos niños tienen bajo peso al nacer, cara redonda, crecimiento lento, tienen una alteración a nivel de la laringe que cuando lloran recién nacidos hace recordar al maullido de un gato, tienen un retraso mental severo, microcefalia, hipotonía, o sea, falta de fuerza muscular, estrabismo en los ojos se desvían, orejas mal formadas y de baja implantación, tienen fisuras palpebrales bajas, pliegue de simio en la mano, micrognatia, ¿de acuerdo? Micrognatia, ojos pequeñitos, y el 30% presentan hernias inguinales, diastasis rectal, que es una alteración a nivel del recto, miopía, y puede haber ausencia del vaso o del riñón en algunas personas. El diagnóstico se hace a través de
un análisis del líquido amniótico, que es la amniocentesis, el llanto como aullido de gato, y pruebas citogenéticas para ver el cariotipo. No hay un tratamiento, ya que solamente esto es una enfermedad genética. Acuérdate que las alteraciones genéticas no se tratan, se controlan, se le da una mejor calidad de vida, pero no se pueden curar. Esto es las alteraciones estructurales. Ahora nos vamos a las alteraciones numéricas. Las alteraciones numéricas son las que van a alterar el número cromosómico, ya sea en su totalidad o en parcial. En su totalidad las llamas euploidías. Euploidías. ¿Qué significa? Cuando ganas o pierdes la totalidad de cromosomas. Por ejemplo, lo normal es que nosotros somos diploides, porque tenemos el doble número cromosómico, pero puede darse el caso de que se presenten haploidías. O sea, se ha reducido el número cromosómico a la mitad. Es difícil encontrar un cuerpo completo, pero tejidos haploides sí existen. Y luego, poliploidías. La poliploidía significa que vas a tener el completo, o sea, el número completo de cromosomas duplicados. Por ejemplo, una trisomía o una triploidía, cuando multiplicas 3 por n, n es el número básico, que es 23, 3 por n serían 69 cromosomas, ¿de acuerdo? Se puede dar en tejidos, no en todo el cuerpo, pero en algunos tejidos sí. También se habla de la diginia, cuando los 46 cromosomas son de origen materno. En este caso, no se separaron durante la meiosis y los 46 cromosomas pasaron directamente hacia el óvulo. Y este óvulo, a su vez, es fecundado por un espermatozoide y aparece pues ya una triploidía. O también tenemos la diandria, cuando los 46 cromosomas que vienen del espermatozoide se unen con los 23 cromosomas que vienen de la mamá en el óvulo y también produce una triploidía. ¿De acuerdo? Triploidía. Ahora, se ha descubierto que, por ejemplo, la mayoría de células cancerosas son tetraploides, porque tienen 92 cromosomas en su estructura. Bien, estas son las euploidías, alteraciones completas. En cambio, las aneuploidías es básicamente la ganancia o pérdida de un cromosoma. Ganancia o pérdida de un cromosoma, ¿de acuerdo? Dentro de las aneuploidías vas a tener a las monosomías, donde se presenta un solo cromosoma del tipo, o sea, en vez de estar dos, que es un par, hay un solo cromosoma del tipo. Y en trisomías, cuando se presentan tres cromosomas del mismo tipo. ¿De acuerdo? Tres cromosomas del mismo tipo. ¿Cuáles son las principales? Empecemos por las trisomías, que es lo más rápido para hablar. Las trisomías, básicamente autosómicas, trisomías autosómicas son tres tipos. La trisomía del par 13, que es el síndrome de Patot, donde el cromosoma 13 se encuentra triplicado, en vez de estar doble, es triplicado, por eso le llaman trisomía del par 13, y que tiene estas características, ¿de acuerdo? Microcefalia, ojos muy pequeños, labio leporino, ausencia de la nariz, ausencia de testículos, polidactilia, fusión de dedos. Estos niños generalmente no nacen, mueren antes de nacer, y si nacen llegan a vivir máximo un año. Esto es la trisomía del par 13 o síndrome de Patot. Tenemos la trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards. ¿De acuerdo? En este caso, el cromosoma 18 está alterado, tiene estrés. Te produce deficiencia en el crecimiento, forma anormal del cráneo, ¿de acuerdo? Manos apretadas, anormalidades cardíacas y renales. Estos niños tienen una proyección hacia atrás de la cabeza, ¿de acuerdo? Como una especie de bulto, las orejas en forma de punta, los dedos cruzados y cerrados entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, es característica del síndrome de Edwards, trisomía del par 18. La siguiente es la trisomía del par 21, que sí la conocen, es el síndrome de Down. El síndrome de Down tienes el cromosoma 21 triplicado. Características son de estatura baja, cabeza redonda, ojos inclinados hacia arriba, orejas pequeñas, manos pequeñas, dedos cortos, palmas de las manos muestran un único pliegue transversal, tienen un cráneo pequeño, lengua y labios secos y fisurados, nariz pequeña y achatada,
Su tono muscular es muy pobre, casi tiene músculos aguados, se podría decir, articulaciones particularmente flexibles, lengua demasiado grande en relación a la cavidad bucal, trastornos endocrinos, trastornos de visión y trastornos de la audición. Estos niños pueden llegar a vivir máximo hasta los 50, 55 años cuando son bien atendidos, cuando no llegan a morir antes de la pubertad porque tienen problemas cardíacos muy fuertes que los llevan a la muerte. Esto es el síndrome de Down. Pero hay aneuploidías sexuales. ¿Quiénes son las aneuploidías sexuales? Las sexuales son las que se producen en alteraciones a los cromosomas sexuales. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, este hombre tiene 47 cromosomas, pero tiene 3 cromosomas sexuales, es XXY. Entonces, este hombre tiene un cromosoma X de más. Y ese cromosoma X hace que el hombre tenga ciertas características. Por ejemplo, su maduración sexual se retarda. Tienen caderas anchas, no son calvos, porque lógicamente no van a presentar la calvicie. Son lampiños totalmente, son un poco más altos que la población normal, ¿de acuerdo? Y los genitales son pequeños, el vello pubiano es de forma femenina, ¿de acuerdo? Y son de estatura alta, pero son básicamente estériles, no producen espermatozoides. O sea, son muchachos altos, lampiños, con poca masa muscular, pueden tener caderas anchas, algo de senos, ¿de acuerdo? No todos, algo de senos, no todos, y genitales pequeños. El síndrome de la meta hembra, en este caso la meta hembra es XXX, son mujeres con triple X, ¿de acuerdo? Son mujeres altas, tienen menos coordinación, son algo torpes, pueden ser estériles, tienen una baja autoestima, tienden a la depresión, ¿de acuerdo? Tienen problemas mentales y de comportamiento, a veces son muy agresivas, problemas en el lenguaje y el habla, ¿de acuerdo? Y esto le puede causar cierto tipo de retraso en la sociabilidad y el aprendizaje, ¿de acuerdo? Tienen básicamente un coeficiente intelectual por más o menos de 10 a 15 puntos por debajo de lo normal, ¿de acuerdo? Tienen problemas urinarios y problemas dentales. Esto es la meta hembra. Y el supermacho, que es el XYY, este supermacho es un hombre que tiene cromosomas Y, 2 cromosomas Y en vez de 1, y son típicos porque tienen un crecimiento muy rápido, son personas muy altas, ¿de acuerdo? Tienen como una especie de torpeza, son un poquito difíciles para aprender a leer y a escribir, tienen dientes muy grandes, ¿de acuerdo? Sus huesos son muy grandes, tienen un acné muy fuerte que puede causarle unos nódulos en la cara y tienen personalidad infantil, son muy inocentes, son personas muy inocentes, muy cándidas porque no logran madurar adecuadamente su sistema cerebral. El síndrome del XYY. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la única monosomía conocida es el síndrome de Turner. Es el único tipo de individuo que tiene un solo cromosoma X, nadie más. No vamos a encontrar otro tipo de monosomía. A estas niñas las llaman las niñas eternas, porque son pequeñitas, siempre son chiquitas, ¿de acuerdo? Tienen básicamente el cuello ancho, tienen el pecho ancho, tienen anormalidades renales y cardiovasculares, su IQ tiene cierto grado de inmadurez y comportamiento infantil, no tienen características sexuales secundarias, o sea, no presentan busto, ni caderas, ni ciclo menstrual, ni nada por el estilo. Por eso las llaman las niñas eternas. Y el día 28 de agosto es el Día Internacional del Síndrome de Turner. Niñas que tengan este tipo de problema, ¿de acuerdo? Y es por la falta de un cromosoma X. Bien, muchachos, con esto estamos acabando lo que es la parte de la citogenética. Y tienen en las diapositivas las principales teorías acerca del origen de la vida y de la evolución. Léanlas porque es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Es básicamente teorías, nada más. O sea, no hay nada de problemas ni nada por el estilo. Así que lo van a poder leer con tranquilidad. Ya nos pasamos 5 minutos, muchachos. Les he quitado 5 minutos de su receso. Y nos vemos la próxima semana.